Hola, muy buenos días. Mi grupo está conformado por Alejandra Silva, María Alejandra Nave y mi persona, Juanita Arán. El día de hoy les vamos a presentar un video tutorial acerca de la medición y la evaluación en la psicología. Espero les agrade. Para realizar un proceso de evaluación y diagnóstico es necesario tener en cuenta tres importantes aspectos. El primero es la historia clínica, la cual se elabora a partir de la entrevista. El segundo es la observación clínica comportamental en caso de que se requiera. Y el tercero es la aplicación de test o de pruebas estandarizadas. La entrevista es un instrumento necesario e imprescindible para iniciar un proceso de evaluación. Es un método cualitativo en el que se recogen datos en base al autoinforme del sujeto evaluado. Es interactiva, esto quiere decir que es un diálogo entre el psicólogo y el paciente. Su principal propósito es indagar contenidos no observables y orientar sobre qué contenidos deben ser evaluados mediante otros procedimientos. Hay tres tipos de entrevista. Está la entrevista semiestructurada, en las que hay unas preguntas previamente definidas y otras que van surgiendo de forma espontánea durante su transcurso. Está la entrevista estructurada, en las que ya hay preguntas previamente definidas y no surgen otras en su transcurso. Y está la entrevista no estructurada. Para realizar una entrevista, ya sea estructurada o semiestructurada, es necesario partir de una hipótesis diagnóstica, esto es, una idea de lo que el paciente pueda tener en relación al motivo de consulta. Después de tener esta hipótesis, se van a plantear algunas preguntas específicas que nos permitan profundizar en esta situación. Básicamente se indaga sobre información potencialmente relevante relacionada con aspectos generales de la vida pasada, por ejemplo, nacimiento y desarrollo, condiciones actuales relevantes relacionadas con su ocupación, sus actividades cotidianas, entre otras, y características y circunstancias que conciernen a la queja. Es decir, desde hace cuánto el paciente está presentando estos síntomas, con qué frecuencia, en qué grado ha afectado a sus actividades cotidianas, entre otras. Hola Alejandra, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. Mi nombre es Alejandra Silva Reyes, soy estudiante de psicología y en el día de hoy voy a estar atendiendo tu caso, ya que recibí un correo electrónico en el que me expresas que tienes algunas dificultades emocionales que requieren acompañamiento psicológico. Antes de comenzar esta entrevista, pues quiero saber si me das la autorización para que sea grabada. Sí, la doy. Vale, y posteriormente pues quiero decirte que todo lo que hablemos durante esta sesión queda en completa confidencialidad para que no te preocupes. Bueno, cuéntame cuál es tu motivo de consulta, cómo es tu nombre completo y cuál es tu edad. Mi nombre es María Alejandra Nave Camargo, tengo 18 años y mi motivo es que no me siento muy cómoda en lugares donde hay mucha gente. Últimamente se me ha dificultado socializar, siento muchos nervios al ser observada. En situaciones sociales empiezo a sudar, a temblar y pues para evitar esto he dejado de ir a ciertos lugares, incluso dejé la universidad ya que no toleraba esta situación. Entiendo, Alejandra. ¿Y hace cuánto te sientes así? Desde que empecé la universidad y eso fue en el 2018. Ok. Aparte de la universidad, ¿qué otras actividades has dejado de realizar? He dejado de asistir a reuniones familiares, a la iglesia, incluso me da miedo salir de mi casa. Entiendo. ¿En qué situaciones sueles sentirte cómoda?
para hablar y socializar? Me siento cómoda estando en mi habitación. No hablo normalmente con nadie, incluso hablo sola y allí no siento nervios ni miedo. Bueno, Alejandra, y cuéntame, ¿cómo son tus relaciones interpersonales? ¿Tienes amigos, pareja? ¿Compartes otro tipo de actividades? No tengo pareja y mi amiga más cercana es mi prima. No socializo con más gente. Bueno, Alejandra, ya conozco algunos aspectos generales de tu caso, así que vamos a proceder a cumplir con una información general y ya continuamos. Vale, gracias. Bueno, pasamos a la historia clínica. Cabe destacar que esto es un documento de uso obligatorio y necesario para el desarrollo de las prácticas. Es un conjunto de documentos que contienen datos, valoraciones, informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución del paciente. Entonces, acá se incluye información de manera específica y detallada, como los datos generales, el motivo de la consulta, los antecedentes del paciente del pasado y también del presente. Entonces, del pasado tenemos nacimiento y desarrollo, familia y entorno social, las condiciones biológicas presentadas en el pasado, los acontecimientos importantes de su vida, puede que sea personas cercanas que hayan fallecido, catástrofes, accidente, divorcio, matrimonio y demás. Los del presente, que pueden ser las condiciones familiares con los que él convive, las relaciones sociales que obtiene con los compañeros de trabajo, la familia, las actividades de ocio que realiza, el estilo de vida que lleva, el estado de salud, los intereses, motivaciones y demás. En los antecedentes familiares pueden ser psicológicos y generales. Pasamos a la observación conductual. Esta es una de las estrategias más flexibles del método científico y pretende describir, codificar, cuantificar y analizar el comportamiento que se quiere evaluar. Acá en la diapositiva podemos observar que los eventos conductuales que se pueden determinar son la presencia, la ausencia, la frecuencia, la duración y el orden. Entonces pasamos a la siguiente, que es medición. La medición psicológica permite comprender por medio de resultados numéricos características del componente psicológico de una persona, como sus cualidades o condiciones. Entre estas características se encuentra la inteligencia, el aprendizaje, la memoria, la personalidad, la atención, calificándose también como rasgos psicológicos o atributos psicológicos. Se aplican test o pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas quieren decir que son validadas para su aplicación. Como por ejemplo, hay pruebas para medir el estrés, la depresión, la ansiedad, los problemas de personalidad, y cada uno de estos está construido de distintas formas y preguntas que sean acordes con el problema que se quiere medir, para que tenga unos resultados más válidos y específicos. Los pasos. El primero es que se parte de una hipótesis general. Para sacar esta hipótesis, nosotros debemos guiarnos de las respuestas que el paciente anteriormente nos había dado, cogidas en la historia clínica y en la entrevista. Igualmente, en la observación clínica comportamental que debemos llevar en todo el proceso. Y debemos tenerla como punto también en la hipótesis general. Segundo, se establece qué componente psicológico es el que se desea medir. Con lo anteriormente comentado, tanto la historia clínica, la entrevista y la observación comportamental, hemos obtenido la información suficiente en donde sabremos qué componente psicológico vamos a medir, para consecutivamente elegir el instrumento adecuado para medirlo. Nuestra hipótesis general
con nuestro paciente es que, según lo observado en procesos anteriores, puede estar padeciendo de fobia social. Por tal motivo, el instrumento de medición que escogimos se llama Liebowitz Social Anxiety Scale, o por sus siglas LSAS. El nombre de la adaptación en español se llama Escala de Ansiedad Social de Liebowitz. Esta prueba fue creada en 1987 por Liebowitz y adaptada al español por Bobbs, J. y otros autores en 1999. El formato es digital, la clasificación es desconocida y el tipo de prueba es semiestructurado. ¿Qué quiere decir esto? Es que tiene preguntas preparadas para poder tener respuestas específicas y asimismo poder tener un orden en nuestros resultados. Esta prueba evalúa la ansiedad, el temor y evitación como dificultad social. Es heteroaplicada y es específicamente para adultos. Dura entre 10 a 30 minutos o dependiendo también de la persona y la experiencia que tenga para su aplicación. Esta prueba fue hecha en Estados Unidos y los materiales son la prueba, el lápiz y la hoja de resultados. Muy buenos días, María Alejandra, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias. Me presento, mi nombre es Juanita Aarón y el día de hoy voy a ser su terapeuta. Primero que todo, quiero pedirle su consentimiento para grabar la sesión y para la aplicación de una prueba acerca de la fobia social. Sí, estoy de acuerdo y doy autorización. Bueno, el día de hoy vamos a aplicar el test de Liebowitz, se llama Escala de Ansiedad Social. Esta prueba consta de 24 preguntas en las cuales usted me va a contestar primero si le causa miedo o ansiedad y segundo si evita la situación. Para esto puede responder de 4 maneras distintas para cada uno. En la primera es nada, un poco, bastante o mucho. Y en evitaciones, nunca, en ocasiones, frecuentemente y habitualmente. ¿Entendido? Vale. Bueno, la primera, llamar por teléfono en presencia de otras personas le causa miedo o ansiedad. Ansiedad, bastante, frecuentemente. Bueno, gracias. Participar en grupos pequeños le causa miedo o ansiedad. Ansiedad, un poco y habitualmente lo evito. Gracias. Comer en lugares públicos le causa miedo o ansiedad. Miedo, un poco. ¿Y evita? Habitualmente. Bueno, beber con otras personas en lugares públicos le causa miedo o ansiedad. Ninguna de las dos. ¿Y evita esta situación? Sí, un poco. Bueno, hablar con personas que tienen autoridad le causa miedo o ansiedad. Ansiedad, bastante, lo evito frecuentemente. Gracias. Actuar, hacer una presentación o dar una charla ante un público le causa miedo o ansiedad. Ansiedad, mucho, y lo evito frecuentemente. Gracias. Ir a una fiesta le causa miedo o ansiedad. Ninguna de las dos. Entonces nunca evita la situación o en ocasiones o frecuentemente. Frecuentemente la evito. Trabajar mientras la están observando le causa miedo o ansiedad. Miedo, un poco, y lo evito frecuentemente. Hablar con personas que usted no conoce demasiado le causa miedo o ansiedad. Ansiedad, mucho, y lo evito frecuentemente. Conocer a gente nueva le causa miedo o ansiedad. Miedo, bastante, y lo evito habitualmente. Orinar en servicios públicos le causa miedo o ansiedad. No me causa ninguna de las dos. Y la evita, nunca la evita en ocasiones o frecuentemente. Nunca la evito.
Entrar en una sala cuando el resto de la gente ya está sentada le causa miedo o ansiedad. Ansiedad, un poco, lo evito habitualmente. Ser el centro de atención le causa miedo o ansiedad. Ansiedad, bastante, lo evito habitualmente. Intervenir en una reunión le causa miedo o ansiedad. Ansiedad, bastante y lo evito frecuentemente. Hacer un examen, test o prueba le causa miedo o ansiedad. Ansiedad, demasiado y lo evito frecuentemente. Expresar desacuerdo o desaprobación a personas que usted no conoce demasiado le causa miedo o ansiedad. Ansiedad, demasiado y lo evito a toda costa. Gracias. Mirar a los ojos a alguien que usted no conoce demasiado le causa miedo o ansiedad. Me causa miedo, un poco, y lo evito frecuentemente. Bueno, exponer un informe a un grupo le causa miedo o ansiedad. Ansiedad, un poco, y lo evito frecuentemente. Intentar coquetear o ligarse a alguien le causa miedo o ansiedad. Miedo, bastante, y lo evito habitualmente. Gracias. Devolver una compra a una tienda le causa miedo o ansiedad. Ninguna de las dos. ¿Y evita esta situación? Nunca, en ocasiones, frecuentemente. En ocasiones. Dar una fiesta le causa miedo o ansiedad. Ninguna de las dos. Y evita esta situación, no la evita en ocasiones, frecuentemente. En ocasiones. Resistir a la presión de un vendedor muy insistente le causa miedo o ansiedad. Miedo, un poco, lo evito habitualmente. Bueno, muchas gracias, señorita Alejandra. Muy pronto le daré sus resultados y que tenga muy buen día.